Bienvenido a la primera lección en la versión 1 del algoritmo de ruta crítica. En esta lección aplicaremos la versión 1 del algoritmo de ruta crítica para crear una lista de prioridades. En nuestra lección siguiente crearemos una lista de prioridades y un horario. Una secuencia de tareas en el diagrafo se llama ruta. Un camino crítico dicta el tiempo mínimo de terminación, o tiempo crítico, para un horario. Como resultado, tiene sentido considerar la ruta crítica cuando creamos nuestro horario. El algoritmo de ruta crítica permite la creación de una lista de prioridad basada en la idea de caminos críticos. Y aquí están los pasos para la versión 1 de los críticos. Algoritmo de ruta. Paso 1. Encuentre el camino crítico. Paso 2. La primera tarea en el camino crítico se agrega a la lista de prioridades. Paso 3. Quitamos la tarea del diagrafo. Paso 4. Repetimos el proceso encontrando el nuevo camino crítico con el diagrafía revisado. Echemos un vistazo a nuestro ejemplo. De nuevo, nuestro objetivo aquí es encontrar la lista de prioridades utilizando el algoritmo de ruta crítica. Para empezar queremos encontrar el camino crítico que comience en las tareas 1, 2 o 3, que toman la mayoría de tiempo para llegar al final. Entonces, por ejemplo, si comenzamos en la tarea 1, y pasamos de la tarea 1 a la 4 a la 7 al final, avise cómo el tiempo total sería 8 más 10 más 5 es igual a 23 horas. Si este es un camino crítico, no hay camino que tarde más tiempo que 23 horas. Aviso como si comenzamos de nuevo en la tarea 1, y pasamos de la tarea 1 a la 5 a 8 hasta el final, el tiempo total sería 8 más 6 más 9 es igual a 23 horas. Entonces, si esto termina siendo el tiempo más largo, estos serían ambos caminos críticos. Pero en cualquier caso, aviso cómo agregaría la tarea 1 a la lista de prioridades. Vamos adelante y solo mantente uno de ellos por ahora mismo, y probemos algunos caminos diferentes de la tarea 2 y 3. Y de nuevo, estamos buscando un camino que tiene un tiempo total de más de 23 horas. Así que de la tarea 2 a la 4 a la 7 al final tiene un tiempo total de 2 más 10 más 5 es igual a 17 horas, no más de 23. Si pasamos de 2 a 5 a 8 hasta el final, tiempo total sería 2 más 6 más 9 es igual a 17 horas, no más de 23. Si pasamos de 2 a 6 a 8 al final, tiempo total 2 más 5 más 9 es igual a 16 menor que 23. Otra vez, de 2 a 6 a 9 al final, tiempo total es solo 9 horas, no más de 23. Probemos de la tarea 3. Para que pueda ver esto es un proceso de prueba y error. De la tarea 3 a la 6 a la 8 al final, tiempo total 5 más 9 es igual a 19 menor que 23. Y la última posibilidad, de la tarea de 3 a 6 a 9 hasta el final, son solo 12 horas. Porque esto es un camino crítico. Ahora agregamos la primera tarea o la tarea 1 a la lista de prioridades. También registremos el tiempo total para el camino solo para mantener la pista. Y ahora eliminamos la tarea 1 del diagrafo y repetimos. Ahora, el camino crítico debería comenzar desde la tarea 2 o la tarea 3. Así que estamos buscando el camino más largo desde cualquiera de estas dos tareas. Al hacer esto ayuda a tener una buena memoria. El camino de la tarea 3 a 6 a 8 al final tuvo un tiempo total de 5 más 9 es igual a 19 horas. Así que grabemos eso y veamos si podemos encontrar un camino que tome más tiempo. De 3 a 6 a 9 al final, otra vez, tiene un tiempo total de 12 horas. Y comenzando en la tarea 2, del 2 al 6 al 8 al final tendría un tiempo total de 2 más 5 más 9 es igual a 16 menor que 19. Y de 2 a 5 a 8 al final, tiene un tiempo total de 2 más 6 más 9 es igual a 17, todavía es menor que 19. Así que es un nuevo camino crítico, así que ahora agregamos la tarea 3 a la lista de prioridades. Otra vez, este camino tomó un total de 19 horas, y ahora eliminamos la tarea 3 del diagrafo. Y ahora encontramos el camino crítico de nuevo. Mirando el diagrafía aunque, podemos decir que va a comenzar en la tarea 2,
Pero vamos adelante y toma el tiempo y encuentra el camino. Sería el camino de la tarea 2 a 5 a 8 al final, que tiene un tiempo total de 2 más 6 más 9 es igual a 17 horas. ¿No hay otro camino que sería más largo? Así que agregaremos la tarea 2 a la lista de prioridades. Registremos el tiempo total, 17 horas, y ahora eliminamos la tarea 2 del diagrafo. Y ahora buscamos el camino crítico de nuevo, que comenzaría en cualquier tarea 4, 5, o 6. Aviso que el camino desde la tarea 4 a 5 hasta el fin toma un total de 15 horas. Vamos a ver si podemos encontrar un camino que es mayor o igual a 15 horas. Aviso como el camino de la tarea 5 a 8 al fin también toma 15 horas. Y si probamos los caminos de la tarea 6, aviso de 6 a 8 hasta el fin solo toma 14 horas. Y de 6 a 9 hasta el fin solo toma 7 horas. Tenemos dos caminos críticos y comienzan a dos verticales diferentes. En este caso, necesitamos agregar la tarea 4 y la tarea 5 a la lista de prioridades, y el pedido no importa realmente, pero típicamente ponemos la tarea con el número más bajo primero. Así que ponga la tarea 4 seguida por la tarea 5. Y otra vez, ambos de estos caminos creados tienen un tiempo total de 15 horas. Así que ahora eliminamos ambas tareas 4 y 5 del diagrafía y luego encontramos el camino crítico para este diagrafía. Aviso como el camino del 7 al final tiene solo 5 horas, por lo tanto siente que el camino crítico debe comenzar en la tarea 6, que también tiene 5 horas. Entonces, si comenzamos en la tarea 6 y pasamos a la tarea 8, 6 a 8 hasta el final tiene un tiempo total de 14 horas. No hay otro camino más largo. Aviso como de 6 a 9 hasta el fin solo toma 7 horas. Así que es un nuevo camino crítico, y por tanto, agregamos la tarea 6 a la lista de prioridades, que de nuevo, nos dio un camino de 14 horas y ahora eliminamos. Tarea 6 del diagrafo. Desde aquí es bonito reto hacia adelante. Tarea 8 toma 9 horas, tarea 7 toma 5. Y tarea 9 toma 2 horas. Así que la lista de prioridades restante sería la tarea 8, la tarea 7 y la tarea 9. De nuevo, el tiempo sería 9, 5 y 2. Ahora que tenemos esta nueva lista de prioridades, podríamos encontrar un programa utilizando el algoritmo de procesamiento de listas. Entonces, después de hacer esto, probablemente pueda ver por qué hay una versión 2. La versión 1 toma mucha prueba y error, y como hay más y más tareas, obviamente es más complicado. La versión 2 del algoritmo de ruta crítica utiliza un proceso llamado algoritmo de flujo. Espero que hayas encontrado esto útil.